Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Hoy queremos volver a hablar sobre la crisis de España, la mayor crisis que enfrenta la llamada madre patria, así se llama en América Latina, porque con España compartimos una misma tradición cultural, ahí está la religión, ahí está la lengua misma, y todo lo que se llama el hispanismo. Decimos, España enfrenta la mayor crisis política desde que recuperara la democracia luego de la transición con el final del franquismo. Esa transición que permitió forjar una derecha moderna, una izquierda moderna, de alguna manera, el día de hoy nos descubre una sociedad polarizada, enfrentada, con las mismas sombras, con los mismos odios que antecedieron a la guerra civil española del 36. Sucede que el señor Pedro Sánchez, en su afán de perpetuarse en el poder, en el afán de conducir al PSOE a una entronización del poder, cuestionando la legítima alternancia en el poder que han sancionado las urnas, está dispuesto a desarrollar un pacto con Junts, el movimiento político de Carles Puigdemont, este secesionista catalán, que tiene 7 votos en el Congreso y que le garantiza la elección como jefe de gobierno, pero a cambio de una amnistía que cuestiona la Constitución, el sistema, el Estado de Derecho, la independencia del Poder Judicial en España, a cambio de un referendo que no se puede convocar de acuerdo a la Constitución. Nadie puede convocar el tema de la unidad política que consagra la Constitución y el Estado de Derecho de España, y a cambio también de una transferencia del 100% de los impuestos que se recaban en Cataluña. Bueno, todas estas cosas han desatado una crisis sin precedente y de pronto, a través de los cables, a través de las noticias, vemos a una España que se levanta absolutamente en todas las ciudades, movilizaciones masivas contra el gobierno del PSOE, y la pregunta que nos hacemos es, ¿Pedro Sánchez continuará en su estrategia de entronizarse el poder, cualquier sea el costo? ¿La comunidad europea, la Unión Europea, aceptará esta especie de ruptura frontal del Estado de Derecho de España? Son preguntas que tenemos que absorber en el mundo y particularmente en América Latina y en el Perú. Y por ese motivo, el día de hoy hemos convocado a nuestro amigo Román Sendoya, consultor, periodista español de larga trayectoria en España y amigo permanente de este portal. Buenas tardes aquí, Román, buenas noches allá en España. ¿Cómo Hola, estamos? muy buenas noches. ¿Qué tal, Víctor? Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, ya conocemos a grandes rasgos la crisis, ¿no? Pero ¿cómo está evolucionando en este momento este proceso? Lo que nos ha impresionado es no sé cómo llamarlas, las abrumadoras movilizaciones de los españoles en todas las ciudades de España contra el gobierno. Bueno, no solo en España, también se ha manifestado en Francia, delante de la Torre Eiffel, se ha manifestado en Bruselas, delante de la Unión Europea, se han manifestado en Londres. Bueno, vamos a hacer un poco de historia, ¿no? Hubo elecciones generales el 23 de julio, en el que el partido vencedor, el que más votos sacó, el que más diputados tiene, es el Partido Popular, sobrepasando con 130 y tantos diputados y 121 que tiene el PSOE. Bueno, el resultado electoral fue el que fue, es decir, que Pedro Sánchez perdió las elecciones, no ganó. Aquí no hay segunda vuelta. España es un sistema de régimen parlamentario, ¿eh? Es decir, que los ciudadanos no elegimos como en Perú directamente al presidente. El presidente sale elegido por los votos de los congresistas. Bueno, pues después de que esa victoria en la que quedó primero el Partido Popular, segundo el Partido Socialista, tercero quedó Vox, pegando una bajada importante, y cuarto Sumar, que es esa coalición de extrema izquierda comunista que metía a Podemos y 16 partidos más, pero también con un bajón importante, resultó que, bueno, el rey de España, siguiendo la tradición y la lógica que hemos tenido en los 48 años de democracia que llevamos en España, encargó la constitución del gobierno a Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular.
Se quedó a 4 votos de conseguir la mayoría absoluta que necesitas para ser nombrado presidente y siguiendo las normas constitucionales, el rey volvió a escuchar a todos los partidos y Pedro Sánchez le dijo que él tenía la capacidad de hacer gobierno y que le pidiera que lo constituyera. Así lo hizo, pero engañó al rey, engañó a todos, porque él dijo que tenía el pacto y llevamos mes y medio al borde del límite legal constitucional, que es el 27 de noviembre, en el que si no había gobierno se volvían a repetir las elecciones. ¿Qué ha hecho Pedro Sánchez? Pues buscar esa mayoría que le llaman el gobierno Frankenstein. Es un gobierno Frankenstein Plus, porque es una suma imposible de partidos políticos alrededor de su figura para que le nombren presidente del gobierno. Pero para conseguirlo, lo que ha tenido que hacer es coger el Estado de Derecho y laminarlo en una serie de acuerdos que son absolutamente inconstitucionales y que en el fondo podríamos tildar de golpe de Estado. Es un golpe de Estado porque la definición técnica de golpe de Estado es la alteración del orden constitucional a través de cauces no establecidos por la propia Constitución. Todas las constituciones tienen los mecanismos de reforma. Y cuando uno quiere cambiar la Constitución, que son leyes que siempre exigen mayorías cualificadas para dar estabilidad a los países y para dar seguridad jurídica a los nacionales y a los extranjeros, los mecanismos que tienen suelen ser muy complicados, por eso las modificaciones constitucionales suelen ser muy pequeñas, ¿no? Y muy Román, pocas. cuando hablas de golpe de Estado, ¿te refieres de Sánchez con Puigdemont por la amnistía, por el Y referéndum? bueno, no, es que vamos a ver, la amnistía es una pieza más del entramado en el que, vamos a ver, España constituye como democracia moderna occidental una separación de poderes y 4 poderes autónomos y perfectamente establecidos. Lo que Pedro Sánchez, al ofrecerle la amnistía a los golpistas, secesionistas y todos aquellos, incluso algunos juzgados por delitos de terrorismo, que participaron en el intento de independencia y secesión de Cataluña respecto de España, que empezó en el 2013 y culminó en el 2017 con un referéndum ilegal lleno de violencia, les ha ofrecido una amnistía que supone que todas las instituciones judiciales de España quedan anuladas para los delincuentes del golpe de Estado. Eso es anular la autonomía y el poder judicial. Es más, incluso con carácter preventivo, una de las medidas que prevé la amnistía es que cualquier delito de terrorismo que no esté sentenciado también queda anulado, es decir, que obliga a los jueces que están haciendo la instrucción para ese delito a que paralicen cualquier causa y dejen en libertad a los causantes. Todo esto lo dicen que es en el área del bien común y del bien general. Esa ley de amnistía solo afecta a 342 personas de un país de 46 millones de habitantes. Ya me dirás tú qué bien común y qué bien general son 346 personas. Dice que así fortalece la institucionalidad de España. Esa medida solo afecta, y todas las medidas que han pactado con ellos, a Cataluña. España son 17 comunidades autónomas. Todo está focalizado en Cataluña. Una condonación de deuda interna de 20.000 millones de euros. La condonación de los delitos de malversación de caudales públicos. La condonación de los delitos de corrupción. La condonación y desaparición de los delitos de sedición. Todo esto en contra de todas las instituciones españolas. Ahora, el referendo que se convocaría no está autorizada, no puede No, ser autorizada bajo el marco de la Constitución. no, España, bueno, pero no, vamos a ver. En un documento que tiene 20 páginas, las 12 primeras se dedican a explicar lo constitucional que es la norma. Vamos a ver, cuando tú eres juez y parte dices que es constitucional, pero ninguno de los principios constitucionales reales está recogido en la norma. En el momento que tú usurpas al Poder Judicial sus funciones y su independencia, acabas de quitar uno de los poderes del Estado. Es decir, que el propio Congreso se atribuya la capacidad judicial es propio de una dictadura, en la que el dictador, con sus adláteres, manda en todos los poderes. Por eso es mm, un golpe de Estado lo que está intentando dar este señor. Además, vamos a ver, el problema es el siguiente. Si en los últimos 5 años que lleva gobernando Pedro Sánchez hubiera planteado la amnistía como una necesidad política y una realidad, se podía haber entendido que sí, pero es que él lleva diciendo por convicción
y lo dijo el 20 de julio, el 23 son las elecciones, que nunca habría amnistía, que no se podía dar, que era ilegal y que era constitucional. Y en la entrevista que le hizo Televisión Española como candidato presidencial, dijo que era su convicción y además de la legalidad la que impedía dar la amnistía. Hoy sabemos de sobra que es mucho más importante su ambición que su convicción, porque su convicción era la imposibilidad de la amnistía, pero su ambición es la permanencia en la presidencia del gobierno. Ahora, explícanos lo del referendo y lo de los impuestos, que también, digamos, ha desatado una ola de ira a nivel nacional de los españoles. En la Constitución española es muy divertido porque aquí el surrealismo mágico está llegando, superando con mucho la literatura de Gabriel García Márquez o de Vargas Llosa y compañía. Es decir, que estamos ya en un surrealismo mágico maravilloso. La Constitución española del año 78 contempla el privilegio por los fueros históricos que otorgaba la Corona de España para la Comunidad Autónoma del País Vasco, para los vascos y los navarros, por una tradición foral histórica de la hidalguía, etcétera. Bueno, hoy el Partido Nacionalista Vasco va a apoyar a Pedro Sánchez, pero además ha faltado a todos los actos de conmemoración de la princesa de Asturias en su mayoría de edad, porque dice que los vascos no estamos en conformidad con la corona de España. Bien, perfecto, podemos no estar, pero entonces lo primero que tienes que hacer es todos los privilegios que tienes de Hacienda y derechos forales diferentes al del resto de los españoles, tendrás que rechazarlos porque vienen y emanan de la corona española. Bueno, pues eso no lo han hecho. ¿Qué está haciendo ahora Cataluña? Pedir la singularidad fiscal. Teóricamente son izquierda solidaria. La izquierda es igualitaria y solidaria. Y lo que ha pedido Cataluña, que es una de las regiones Un ricas de sector España, de Cataluña es bueno, un sector, el apropiado, nacionalista, el independentista nacionalista, ¿eh? claro. Lo que ha exigido a Pedro Sánchez es que los impuestos de Cataluña se gestionen y su integridad queda en Cataluña. Con lo cual, la cultura del reparto social y la justicia social, del reajuste económico entre territorios que fomenta la igualdad teórica de la izquierda, salta por los aires. Pedro Sánchez fomenta la desigualdad, crea una serie de privilegiados en España interesantísimos. Lo primero, los políticos catalanes, que son impunes ante la justicia. Los demás son punibles, pero los catalanes independentistas no. Lo segundo es que crea unos ciudadanos con unos privilegios sobre el resto de los españoles, que son los catalanes, a los que les permite gestionar sus propios impuestos, recaudarlos ellos y que se los quedan ellos sin compartir con el resto de los españoles. Y luego, además, la Constitución española consagra que la soberanía nacional reside en el pueblo español y quiere aprobar un referéndum vinculante en el que solo votan los catalanes sobre su territorio. Es decir, ese territorio, Cataluña, también es mío, que soy vasco, porque soy español. Entonces yo podré y tengo derecho a decidir sobre qué hacemos con ese territorio. Pedro Sánchez no es nadie para coger un trozo de España y regalárselo a un tercero, por muy presidente que sea, además de ser un presidente que ha perdido las elecciones. Digamos, esta es la razón y la causa que explica estas impresionantes movilizaciones en toda España, incluso en la propia Cataluña. ¿No es verdad? Claro, vamos a ver, vamos a ver, esta sarta de barbaridades que estamos escuchando son impropias de un país de la Unión Europea. O sea, los miles y miles de cartas y mails que están recibiendo el Comisario Europeo de Justicia, la presidenta Ursula von der Leyen y la movilización que hay, porque a Hungría y a Polonia se les ha sancionado económicamente y con unas sanciones importantes europeas por intervenir en el nombramiento del órgano de control de los jueces. Fíjate, por eso se les ha sancionado. Imagínate por quitarles el poder total y anular la justicia en España, lo que eso supone, aunque sea para unos pocos, pero es que eso es un factor de desigualdad que ataca a un pilar fundamental de la Unión Europea, que es la Ahora, justicia. una pregunta, Román. Internamente, ¿el sistema de Estado de Derecho español tiene alguna posibilidad de bloquear o contrapesar este acuerdo, esta formación de gobierno anticonstitucional? No, o sea, el gobierno, Tengo entendido que el Tribunal Constitucional está controlado por el PSOE y Sánchez, pero la judicatura no.
y por otro Vamos lado a el papel ver. del rey. ¿Qué se puede hacer internamente antes de analizar el tema de la Unión Europea? Vamos a ver, en este momento todos los órganos judiciales independientes, excepto el Tribunal Constitucional, que incluso los nombramientos ha metido a ministros suyos de justicia en el Ministerio, en el Tribunal Constitucional, saltándose la independencia judicial. Todos los organismos, hoy se ha hecho pública, ahora son las 0:54 horas de la madrugada, a las 6 de la tarde se ha hecho pública el proyecto de ley de amnistía, ¿no? Todas las organizaciones judiciales y del Estado han salido criticando y denunciando la falta de constitucionalidad de la ley. Es verdad que está muy bien escrita técnicamente, intentando poner todos los parches para que ningún tribunal pueda intervenir en ella. Pero pensamos que hay resquicios para que tanto el Tribunal Supremo, con aspectos parciales, parando esos aspectos parciales, la intervención del Senado, en el que el Partido Popular tiene mayoría absoluta, que tiene que pisar la ley de amnistía durante 2 meses mínimo, han cambiado el reglamento para alargarlo más, va a dar tiempo a que se establezcan los mecanismos judiciales que puedan hacer que su aplicación no sea inmediata y automática, que eso conllevaría una enorme dificultad a Pedro Sánchez para ejercer su gobierno. Vamos a ver, yo creo que está pasando una cosa muy interesante en España, que es que Pedro Sánchez es el primer presidente de la historia de la democracia que rompe una tradición. En España, el partido que más votos saca siempre ha gobernado, incluido Pedro Sánchez con solo 120 escaños. Hoy el Partido Popular tiene 136. Bien, él rompe esa tradición. Él, por intentar que no se note que él ha perdido las elecciones, porque en su megalomanía narcisista lo único que le preocupa es que después de su mandato como presidente del gobierno, el sucesor, el siguiente presidente, sea Pedro Sánchez, con lo cual él dice, yo es que he ganado las elecciones, no, usted las perdió, pero él quiere creerse esa mentira y esa realidad, pues ya que ha roto la tradición de las mayorías, que se ha respetado por parte de todos, de Felipe González, de José María Aznar, de Zapatero y compañía, probablemente con este presidente, tal como está la cosa, y la reacción ciudadana y social que hay, que es apabullante en todas las ciudades, a todas horas, impidiendo cualquier movimiento del presidente, con unos follones y unas manifestaciones multimillonarias. O sea, en Madrid ayer había más de 1 millón de personas en la calle. No, Solo es se había visto impresionante, es ayer, impresionante. bueno, según el gobierno, 80.000. O sea, es decir, prevarican tanto que hasta no saben contar y demuestran que son analfabetos. Porque, claro, se les olvida que el gobierno es de todos y que el responsable territorial del gobierno lo que tiene que dar es las cifras de una manifestación, no intentar poner un dedo para tapar el sol. Pero bueno, yo lo que sí espero es que el revisionismo que se puede hacer de esta ley, que es una prevaricación absoluta, porque lo que está haciendo Pedro Sánchez es comprar, y recordemos lo que pasó en Perú cuando se compraron votos con Kenji, está haciendo lo mismo, comprar votos a través de unos beneficios fiscales, dádivas económicas y también con el otorgamiento de una amnistía. Ese comprar los votos puede ser delictivo. Y cuando pase Pedro Sánchez, que no va a durar mucho su gobierno, se podría revisar toda esta fase y podríamos romper una tradición que ya es hora, que es que Pedro Sánchez sea el primer presidente de España que se vaya a la cárcel. Porque aquí ningún expresidente de España ha ido a prisión. Pero en este momento Pedro Sánchez, dando un golpe de Estado institucional, en el que se está cargando el Poder Judicial, en el que está otorgando beneficios en beneficio propio, como son una amnistía, unos privilegios fiscales, etcétera, lo único que puede suponer es que está cometiendo un delito, para empezar, de prevaricación Ahora, o de corrupción. Eso es corrupción, comprar votos es corrupción. de acuerdo, eso parece evidente. Ahora, lo que nos describes es que hay posibilidades de hacer, de tener esto, pero de una manera, digamos, gradual en el propio sistema del Estado de Derecho español, en el propio sistema constitucional. Pero la pregunta que surge es, la Unión Europea, ¿no? El Consejo de la Unión Europea, Claro, ¿tiene es que, mayores posibilidades de detener? Porque, vamos a ver, digamos, el se está nombramiento, formando un gobierno para romper la bien, unidad. pero vamos a ver, el gobierno que salga del Parlamento es legítimo.
Va a haber 179 escaños que le van a votar. Todo el mundo dice, ¿qué hace el rey? El rey tiene que hacer lo que tiene que hacer. En política, las instituciones solo pueden actuar sobre hechos consumados, no sobre dimes y diretes, sobre opiniones de prensa y sobre deseos. El problema que tiene es que las instituciones tienen que actuar cuando el hecho ha pasado. Él va a ser nombrado presidente, ¿de acuerdo? Ha presentado una ley de amnistía en el Congreso que se debatirá y se aprobará cuando él ya sea presidente. El que los diputados que legítimamente han cogido los españoles, 179, le voten a este señor, es legal y es legítimo. Luego, cuando empiece a dar las dádivas, empezaremos a ver si esas leyes son legales y son legítimas, pero solo entonces. Y una vez que se aprueben y se intenten poner en vigor, es cuando entran los mecanismos que hay para parar la entrada en vigor de la ley de amnistía. Es cuando se puede denunciar ante la Unión Europea la desigualdad y la política fiscal fuera del marco de la Unión Europea. La Unión Europea, que nos ayuda a todos los estados, tiene algo que decir sobre una condonación de la deuda del 20% de Cataluña que no pasa en las demás ciudades españolas, porque eso afecta a la credibilidad del euro. Pero esas barreras actúan a posteriori. Tú, por lo que digan los periodistas y lo que diga un político antes de que pase, tú no puedes actuar, De porque acuerdo. muchas veces te dicen muchas cosas y hacen todo lo contrario. Aclarado el punto. Ahora, el PSOE no solamente es el partido de Zapatero y de Pedro Sánchez, también lo sigue siendo de, de los socialistas de la Uno transición. de Felipe González, de Joaquín Almunia, de Nicolás Redondo Terrero. Bueno, un montón de gente a la que han echado. Un Pero, montón de gente que se que le está quería planteando. preguntar eso, ¿no hay en el socialismo, en los congresistas socialistas, un acto de resistencia frente a esto? No puede haber porque, vamos a ver, Pedro Sánchez, que en origen ya fue hasta tramposo, le cogieron manipulando una urna interna detrás de una cortina cuando se le echó la primera vez. Pedro Sánchez, la lista de los diputados la ha hecho él. Los 121 diputados que tiene los ha puesto él. Se cargó las primarias, no hubo primarias. Los comités locales no pudieron poner ni un solo diputado de las listas. Con lo cual, todos los diputados son suyos. Y cuando se le pide a presidentes regionales del partido que son profundamente críticos, como es el caso de Emiliano García Paje, que sus diputados no tiene ninguno. ¿Por qué? Porque esta vez las listas, como se convocaron de urgencia a las elecciones, es lo que él hizo muy sabiamente, es que nadie de las territoriales del partido pudiera nombrar candidatos. ¿Qué está pasando? Que al margen del PSOE de Sánchez, que no es el PSOE, es el partido del sanchismo, es una dictadura absoluta interna, sin ningún foro ni marco de debate en el que la obediencia es civil y si no, se te echa con mal estilo. Hay un montón de socialistas históricos, pero históricos de verdad de la historia de España, empezando por Felipe González, Alfonso Guerra, Joaquín Leguina, Joaquín Almunia, Nicolás Redondo, Ramón Jáuregui. Bueno, la lista es infinita, que dicen que este no es el PSOE, que este partido no es el Partido Socialista Obrero Español. Que puede pasar una cosa, que es que si Sánchez al final sigue adelante, nos podemos encontrar con una escisión, una ruptura, una fundación de un Partido Socialdemócrata Español en donde esté el verdadero socialismo, porque el radicalismo de izquierda entregado a la extrema derecha catalana, que es Junts, a la extrema derecha vasca, que es el Partido Nacionalista Vasco, porque este señor dice que es que la legitimidad de su gobierno es porque España ha votado más izquierda que derecha. Es mentira, porque él contabiliza como izquierda los votos del Partido Nacionalista Vasco, que es derecha radical vasca, y los votos de Junts, que es derecha radical catalana, independentistas, pero derecha. Oiga, el eslogan del Partido Nacionalista Vasco es Jangoikoa eta lege zaharra, que quiere decir Dios y la ley vieja. Ya mire usted qué progresismo de izquierda hay en un eslogan como ese, ¿no? Dios y la ley vieja. Pues mire, pues eso ahora resulta que según Sánchez es izquierda. Finalmente, estimado Román, quisiera preguntarte, en este escenario, ¿hacia dónde va España? ¿Cuáles son los escenarios que se vienen? Todo parece indicar que el gobierno, un eventual gobierno de Sánchez va a ser un gobierno precario, a lo mejor muy breve, pero igual,
¿Hacia dónde va España? Es la Vamos a pregunta. ver, Sánchez lo único que le obsesiona, por eso está dando todo lo que está dando, porque sabe que no lo va a cumplir y sabe que no lo va a tener que cumplir, porque no va a tener el tiempo para hacerlo. Su única obsesión, y por eso está entregando todo lo que está dando, que es ilegal, y por eso le puede pasar factura a futuro, su obsesión es volver a ser investido presidente para que después de su primer mandato el siguiente presidente fuera él. ¿Cuánto va a durar? Muy poco. Es imposible la amalgama de partidos que hay en torno a él porque tienen intereses contradictorios. En el País Vasco tenemos elecciones en abril, hay elecciones europeas en mayo. Esto se va a romper. Y Pedro Sánchez se irá, convocará elecciones porque es insostenible, la agitación social es permanente, no puede ir a ningún lado, tiene a todos los estamentos en contra, así no se puede gobernar un país. Él convocará elecciones y no se volverá a presentar. Y lo normal, después de este exceso que ha cometido desde las siglas del Partido Socialista, y ya lo marcan las encuestas, es que si hubiera una repetición de elecciones, la derecha en España ganaría abrumadoramente. Pero abrumadoramente es que rozaría, pasaría de la mayoría absoluta claramente. Pero la culpa no es de la derecha, la culpa es de Pedro Sánchez, que ha conseguido que ayer en las manifestaciones, obviamente, y había allí, y sé de muchos que estaban, votan socialista. Pero ante este abuso, ante este escenario de ruptura, de violación de todos los principios políticos, de privilegio de unos sobre otros, de exaltar a los golpistas, a beneficiar a 300 y pico personas, algunas de ellas investigadas e imputadas por terrorismo, no lo pueden soportar, porque le pasó al hermano gemelo del presidente Castilla-La Mancha, que es Emiliano García Paje, de un hermano gemelo idéntico, que se llama Javier García Paje, que ha renunciado a su carné socialista, porque ha dicho que no puede seguir ahí, siendo hermano del presidente de la región. Y mire, es que este PSOE no es el mío, yo sigo siendo socialista, pero esto es otra cosa. Esa es la Una, realidad que estamos viendo una ahora. de las cosas que llamó mucho la atención y, digamos, reveló el nivel de polarización es este intento de asesinato de un dirigente de, de Sí, lo que un... pasa es que Alejo Vidal Cuadras, ha sido vicepresidente del Parlamento Europeo 14 años, ha sido un miembro destacado del Partido Popular, formó parte de la fundación de Vox, luego abandonó el partido. Lo que pasa es que es un líder muy importante en Europa en contra del régimen de los ayatolás de Irán. Él cuando sufrió el atentado, que le pegaron un tiro en la cara, un milagro que le entrara por la mandíbula aquí, saliera por aquí sin tocar un diente, sin tocar la lengua y no lo matara. Vamos, giró en ese momento la cara y no sabemos de qué manera. Él mismo dijo que era el gobierno de Irán el que estaba atentando contra él. Es decir, vale, y además es una casualidad en un momento crítico de enfrentamiento de la política española. Pero no estamos en el 34. Primero porque España en el 34 era pobre. España no es un país rico. Y segundo, España tiene una moneda que nos salva, que es el euro, y tiene una pertenencia a la Unión Europea que aunque actúe lenta, actúa después, da una estabilidad que impide que nosotros lleguemos a un modelo venezolano o como se intentó en el Perú o a un modelo argentino, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra coyuntura es totalmente distinta. ¿Que se parecen las cosas? Sí, pero la realidad es totalmente diferente. Clarísimo, clarísimo. Infinitamente agradecido, Román, por esta interesante y pedagógica descripción, ¿no? De la situación actual en España. Y bueno, lo mejor para los demócratas españoles, que el Estado de Derecho se preserve y que la libertad continúe. Estamos seguros que será así. Yo también, aunque nos cuesta, y ya sabes que la democracia hay que conquistarla todos los días como la libertad, que es un esfuerzo permanente. Entonces, mira, estábamos muy cómodos y ahora nos toca luchar otra vez. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, adelante, adelante. Y aquí estaremos para poner un granito de arena en lo que se pueda. Te agradezco mucho por estas Y a declaraciones. vosotros por dar espacio para que se sepa realmente qué está pasando en Perú. ¿Eh? De igual manera. Gracias, gracias. Bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.